Dentro de lo que es la historia de la contabilidad, aquí vamos a comprender un poquito, muy seguramente, no sé si en la primera clase con John, si yo les pregunto a ustedes, em, ¿qué entienden por contabilidad? ¿Qué me podrían decir ustedes? Es un sistema de Cuantificar. números. Es un sistema de números. ¿Qué más? Yo creo que la contabilidad es la que se encarga de registrar todos los procesos económicos que tiene una empresa, sea compra, venta, y eso. Ok, ¿qué más me podrían decir? Cuantificarlos. ¿Cómo? Además de registrarlos, cuantificarlos. Ok. ¿Qué más entienden? Para los contadores, ¿por qué decidieron estar contabilidad? ¿Qué es lo que entienden? Porque los contadores ganan mucha plata. Te digo, nuestra profesión en este momento es una de las profesiones que no es muy bien valorada, muy bien valorada. ¿Alguien más tiene alguna noción sobre qué es contabilidad o qué entiende por contabilidad? Creo que no, profe. Ok. Bueno, por ahí veo en el chat que dice, ¿alguien sabe cómo se hace el cambio de carrera? Yo creo que vas a tener que ir a hablar al cese o a la parte administrativa. Ujú. Bueno, chicos, entonces vamos un poquito con lo que es la evolución histórica de la contabilidad. Entonces, la historia de la contabilidad es una disciplina histórica que forma parte fundamental de la historia económica y de la historia en general. Aquí vamos a tener autores, o traigo a colación autores como Hernández, del 2002, y Antinori, en 1998, coinciden que dentro del campo de investigación de estos dos profesionales, la contabilidad no solo se limita al estudio de la evolución de técnicas contables, sino que penetra en los planteamientos de la organización y dirección de las instituciones. Por eso radica en la importancia lo que es el uso y el alcance de los instrumentos mercantiles en el funcionamiento de los mercados. Entonces aquí podemos ver con esto que quiero decirles, que básicamente, o sea, la contabilidad es mucho más lo que muchas veces nos dicen a nosotros, que es el registro de los números, como ustedes dijeron. Hace parte de la contabilidad el registrar los hechos o sucesos económicos, sí, pero la contabilidad penetra a través de la historia, ha ido, es la que de alguna u otra manera la finalidad de la contabilidad es la representación, sí, en términos numéricos sobre una realidad económica. Vamos al caso eh, de, de Argentina, un país que dentro del contexto económico tiene lo que es el problema, por así decirlo, más de 20 años, lo que es la inflación. En términos económicos se tiene que representar de alguna forma ese hecho o ese suceso económico que es la inflación.
que impacta, como les digo, en términos de la pérdida del poder adquisitivo de los activos y va a tener y de alguna u otra manera se hace a través de la reexpresión de las partidas no monetarias, que cuando veamos modelos van a entender un poquito más esto. Les hablo sobre este hecho económico fundamental. Entonces, la contabilidad tiene que resolver este problema de cómo presenta o representa a través de, en términos numéricos, esa realidad de un contexto en un país inflacionario. Y esto se hace a través de lo que conocen ustedes los modelos, los 4 modelos que se hacen desde la Argentina o en un país inflacionario, y representar esa realidad del contexto inflacionario. Entonces, con esto que les quiero decir, que la contabilidad, así como evoluciona el hombre y todas las dinámicas en términos económicas, también tiene que evolucionar y responder a esas necesidades que la sociedad le demanda. No solamente eso, ¿no? A través de la historia tenemos desde la edad antigua, desde los pueblos antiguos, cómo se representaban, que lo vamos a ver a través de los periodos, el uso de las señales, los cálculos, cómo se definen, cómo llega la matemática, cómo llega la escritura. De hecho, se dice que a través de la contabilidad llegó la escritura, llegaron los números en términos de escritura, porque antes se hacía todo por señales, por símbolos, etcétera. También llega en todo esto la necesidad en función, como lo vimos, a través de los instrumentos mercantiles. Es decir, hubo una necesidad de replantearse a través de la historia cómo evolucionó cómo el mercado comenzó a crecer en gran escala y a representar esos números, como por ejemplo el inventario, que ya no solamente era una talega de harina, sino que ya hablo el caso más práctico, una panadería, cómo llega esto y que no solamente es una talega de harina, sino que ya son 2, 3, porque hubo una demanda donde se ven la necesidad por el consumo de más pan, vamos a decirlo así, que es el ejemplo más práctico, y cómo, digamos, las panaderías tenían que producir más pan y por lo tanto necesitaban más insumos como la harina, la sal, el azúcar y todos los aderezos a lo que tenemos hoy las panaderías. Entonces todo eso de alguna u otra manera crece e impacta también en términos económicos en una sociedad y la contabilidad como disciplina debe responder a esa necesidad. Siguiendo con un poquito desde la contabilidad, varios autores ponen de manifiesto que la importancia de por qué es importante conocer la evolución de la contabilidad. Para esto tenemos 3 criterios. Primero, el referido a la formación profesional expuesto por Johnson. ¿Quién Profe, nos dice? Dime. una pregunta. ¿Están pasando las carátulas del PowerPoint? No, todo lo que No. estoy diciendo está resumido allí en esos 3 ítems que está en la diapositiva. La guía positiva de la historia de la contabilidad dice. Sí. Ujú. Bueno, Ok. Bueno, entonces, como les decía aquí, varios autores ponen de manifiesto por qué es importante conocer la evolución de la contabilidad. Y para esto tiene 3 criterios. El primero está referido a la formación profesional, el cual es expuesto por Johnson, donde afirma que los estudiantes de contabilidad, que si los estudiantes de contabilidad comprenden por qué y cómo la contabilidad ha evolucionado, que es un poquito como les conté, entonces serán capaces de adaptar el sistema contable a los cambios futuros del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Así como funcionan los contextos y las dinámicas de un contexto económico y así la contabilidad, también se tienen que adaptar los sistemas contables. Antes se utilizaba de forma manual, luego software contable de
Profe, no se le escucha. Profe, no se escucha el audio. ¿Allí me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ok, gracias chicos, parece que bien mal. Perdón chicos. Bueno, listo. Estábamos aquí porque es importante conocer la contabilidad. Entonces, como le estaba hablando sobre la evolución, bueno, es importante porque se tiene que adaptar a los sistemas contables de acuerdo a las dinámicas y a la evolución de la sociedad y que demanda una necesidad de representación, en este caso, en términos económicos. Ya los sistemas, como les dije, una empresa de servicios que presta servicios utiliza un sistema contable como un básico general, por así decirlo, pero ya empresas del sector ganadero, del sector agrícola, ya tienen otro tipo de sistema porque es otro tipo de actividades, los cuales son mucho más complejos por cómo funciona la dinámica de la actividad dentro de este contexto económico, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los cultivos, en qué etapa están, los insumos que se utilizan, que no todos se utilizan, por lo tanto, en el mismo momento, el tiempo de cosecha, el tiempo de inversión, el periodo, y todo eso tiene un impacto. Lo mismo en el sector ganadero, lo mismo las empresas que tienen las tecnológicas que también tienen otro tipo, funcionan con otro tipo de dinámica por el tipo de producto que venden, si son desarrolladores, si son asesores, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, también se tiene que de alguna u otra manera mirar cómo se actualiza el sistema contable a la dinámica, a un contexto económico por las distintas actividades que existen en un sector empresarial. En segundo lugar, aquí tenemos a Hopgood, donde nos señala que la contabilidad no es un fenómeno estático y que habría que estudiar las raíces del cambio contable y sus efectos en la organización. La contabilidad, entonces, como vemos, no está solamente ahí quieta, sino que también tiene que ir evolucionando de acuerdo a la evolución de la sociedad. Y finalmente, Fleischmann y otros plantean además que la historia de la contabilidad es una base de datos que sirve para interpretar el presente. Hoy nosotros sabemos qué es el contexto contable, cómo está, por ejemplo, a nivel mundial, con la guerra que estamos viviendo con Irán, Israel, sobre este impacto que tiene que ver con el petróleo. Y bueno, hay que representar también qué está pasando con este fenómeno y por lo tanto, quién nos permite entender o interpretar esta realidad en este presente que se está viviendo a través de esta guerra que estamos hablando, donde interviene Estados Unidos y que impacta en el petróleo y que, como ustedes ya habrán podido ver las noticias, impacta en todos los precios. ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron que iban a subir los precios? Las aerolíneas. Entonces, de alguna u otra manera, entonces podemos llegar a entender a través de la representación numérica que le compete a la contabilidad representar esta realidad o estos fenómenos que pasan dentro de los contextos en las distintas, a nivel mundial o global. Bueno, aquí ya en la evolución histórica de la contabilidad, siguiendo a Montesinos Yulbe, que es un catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en de la Universidad de Valencia,
considera 4 grandes periodos en el desarrollo de la contabilidad. Entonces tenemos el periodo empírico, que va desde la antigüedad a la Alta Edad Media, el periodo de génesis y aparición de la partida doble del siglo XIII, Pacioli 1494, periodo de expansión y consolidación de la partida doble 1494 y 1840 y periodo científico siglo XIX hasta hoy. Vamos a entrar un poquito a hablar de cada uno de estos periodos. El primer periodo, que es el empírico, comprende desde la antigüedad y la Alta Edad Media hasta 1202, fecha del Liber Abaci, donde básicamente traemos a colación a Leonardo Finovasi de Pisa. Leonardo Finovasi de Pisa era un matemático italiano quien escribió en 1202 la famosa obra conocida como Liber Abaci. Este es un texto en el que se explica cómo sumar, restar, multiplicar y dividir con numerales índigos arábigos, así como la resolución de otro tipo de problemas sobre álgebra, geometría. Y este libro se divide en 15 capítulos y su contenido fue fundamental en la formación de mercaderes y mercantiles aptos de matemáticas. Y obviamente esto de alguna u otra manera hizo parte del surgimiento y desarrollo del capitalismo europeo. ¿Qué les quiero explicar aquí con eso? Como ustedes van a ver varios autores que vamos a ir trayendo a colación en los distintos periodos, tienen esta parte, una de las características fundamentales es que eran matemáticos. Por eso es que la contabilidad la relacionan con los números. Eran monjes. ¿Por qué? Porque antes solo tenían, digamos que, no sé si ustedes les han hablado de cómo era la Constitución antes. Tenemos 4 instituciones fundamentales a nivel global. Tenemos el Estado, la Iglesia, la universidad o las instituciones educativas y la familia. En ese orden la tenemos hoy en día. Antes, primero era la Iglesia y luego era el Estado. Por eso las constituciones de antes primero mencionaban o hacían alusión a Dios. Hoy se habla sobre el Estado o la sociedad y luego se hace alusión a Dios. Entonces, frente a esto, ¿qué les quiero decir o por qué traigo a colación esto? Eran los miembros de la iglesia que de alguna manera eran dotados de estas capacidades y habilidades, como eran las matemáticas, las leyes, los filósofos, etcétera. Eran contadas las personas que de alguna manera tenían estas habilidades. Entonces, como ver, saber de contabilidad en ese entonces era de un prestigio muy alto dentro de la sociedad, porque solo lo podían tener los miembros de la iglesia que eran elegidos por Dios. Era lo que en ese entonces se decía. Entonces, por eso van a ver que muchos de los autores que voy a traer son monjes y obviamente tenían estabilidad en las matemáticas y también en filosofía. Dentro del periodo de la antigüedad también traigo a Muñoz de 1990. Dice que los orígenes de la contabilidad se engendraron en la propia comunidad primitiva. Ustedes ahí pueden ver, bueno, los distintos números y al lado es sobre un libro sobre la historia de los números, es decir, cómo nacen los números, en qué momento el 1 llega al número 1, cómo llega el número 2, cómo llega el número 3. Entonces, volviendo otra vez a Muñoz, quien afirma que los orígenes de la comunidad se engendraron en la propia comunidad primitiva y por lo tanto la historia de la contabilidad está asociada al surgimiento y desarrollo del excedente económico. Entonces, ¿qué se entiende por excedente económico? Es la parte de la producción que no es absorbida por los gastos necesarios para la misma producción. Entonces es que lo que de alguna u otra manera se considera como ganancia y que el empresario necesitaba saber qué hacer con ese excedente económico, si reinvertirlo dentro de la empresa
o invertir en otras actividades o en lo que se conoce hoy como instrumentos financieros a través del mercado de capitales. Bueno, entrando a las características del periodo empírico, aquí podemos encontrar que hay ejemplos de los primeros registros, se evidencian en Mesopotamia, Grecia, Egipto, Babilonia y Roma, era donde se llevaban registros y operaciones financieras de las empresas privadas y públicas. En Mesopotamia, el escriba era quien llevaba el registro contable. Los egipcios realizaban sus escrituras en papiros, llevando los costos de mano de obra y materiales usados en la construcción de las estructuras de las grandes pirámides. En Babilonia tenemos lo que es el rey Hammurabi, quien escribe el código de Hammurabi, el cual hace mención a la práctica contable. En Atenas, un tribunal de cuentas formado por 10 miembros se encargaba de fiscalizar la recaudación de los tributos. Como pueden ver aquí, los tributos no son de ahora nomás, sino que también vienen desde los inicios o la historia de la sociedad o evolución del hombre. Y en Roma la contabilidad se llevaba en 2 libros. Uno era la adversaria, donde se registraban los asientos de caja, y el otro era el códex, donde ya se llevaba como el detalle de cada uno de estos registros, donde incluía el nombre de la persona, la causa de la operación y por lo tanto la cuantía. Como dijo la compañera, también la contabilidad de alguna u otra forma lo que hace es cuantificar esos hechos o sucesos económicos, como lo es una compra, una venta de cualquier fenómeno económico que pueda existir en nuestra sociedad. Aquí, bueno, hay como ejemplos desde la antigüedad. Aquí pueden ver el que está acá, es un papiro. Acá arriba tenemos los distintos símbolos que se utilizaban, porque como antes no se sabía escribir, ni mucho menos representar en números, entonces se hacía a través de símbolos que quienes en su momento, o los estudiosos de esta historia, comprenden qué significaban los símbolos. Acá tenemos el código de Hammurabi, donde se hace mención de la práctica contable. Como ven, todo era a través de los símbolos. Y acá tenemos algo cuando ya se dice que evolucionó un poquito la contabilidad, que se hace a través de los nudos. Entonces, dependiendo del nudo y la cantidad de nudos, representaba también qué era lo que debía, qué tipo de mercadería, cuánto deudaba, cuánto había abonado, etcétera. Bueno, pasando al segundo periodo, que es el periodo de génesis y aparición de la partida doble. Entonces, Profe, perdón. Un compañero puso en el chat si la presentación está subida en el campus. no, aún no está en el campus, eso ya lo sube John. Ok, gracias. Otra Sí, pregunta. sí. ¿El cronograma lo van a subir? Sí, sí está el cronograma. Ya este fin de semana, porque como se venían los feriados, entonces se tuvo que actualizar las clases, entonces por eso no lo subieron, John no lo subió antes, pero ya este fin de semana se sube el cronograma, todo para que lo tengan completo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos con el segundo periodo, que es el periodo de génesis y aparición de la partida doble. Este se inicia con la revitalización del comercio como consecuencia de las cruzadas en el siglo XIII y se extiende hasta la publicación de la obra de Pacioli en 1494. Este se enmarca dentro de la Edad Media y el nacimiento del mercantilismo y se inicia con la aparición en 1202 del Libera Bassi y se extiende hasta 1494, fecha en la que aparece la obra
de suma de aritmética geometría de Fray Luca Pacioli. Ven otra vez, aquí tenemos como monjes. Aquí tenemos básicamente un hecho importante a nivel mundial, que son las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Son expediciones, o qué fueron las cruzadas, perdón. Expediciones militares que fueron impulsadas por el Papa. Entonces aquí otra vez interviene la Iglesia. Básicamente esto fue entre finales del siglo XI y el siglo XIII, que se llevaban a cabo los cristianos para poder recuperar el control de la Tierra Santa. Aún hoy, ustedes saben que sigue esta discusión en algunos países sobre el control de lo que se conoce como la Tierra Santa. Esto básicamente se hacía contra los musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, etcétera, y contra los enemigos políticos de los papas. Entonces, como les digo, en estos tiempos la Iglesia tenía muchísimo poder, aún lo sigue teniendo en algunos países. Nuevamente traigo a colación la guerra de Irán e Israel, que si bien no tiene otra connotación económica, porque ya interviene otro país como es Estados Unidos, pero también sigue esta misma disputa sobre el control de la Tierra Santa. Bueno, básicamente en este periodo, dentro de lo que podemos decir, cuáles fueron los avances importantes que se destacaron en el periodo de génesis y aparición de la partida doble, tenemos la elaboración de información sobre el patrimonio. En este caso era el activo y el pasivo. Como ya aparece el mercantilismo, eso quiere decir que crecieron las dinámicas de intercambio dentro del mercado. Entonces es necesario saber cuánto tengo yo, cuáles son los bienes y los recursos que los que yo dispongo y cuánto debo yo, es decir, cuánto es mío menos lo que debo, me quedaría lo que se conoce hoy como el patrimonio, que es activo menos pasivo, los bienes y recursos que yo poseo menos las deudas o las obligaciones que tengo frente a terceros. También se generó la determinación del resultado para cada transacción, es decir, qué impacto, qué ganancia o pérdida me generaba una transacción. Está también la elaboración del memorial, que sería un borrador, donde yo hacía las anotaciones, donde se hacían, las anotaciones de un registro diario, donde yo contabilizaba todo, qué vendía, qué compraba, quién le pagaba, quién le cobraba, etcétera. El mayor, donde ya yo tenía que saber cuánto tenía en caja, cuánto tenía en inventario, cuánto tenía si tenía bienes de uso, como por ejemplo maquinarias o un rodado, etc. Entonces yo tenía que ya saber y tener anotadito, y esto se llama lo que se conoce como mayor, que ya lo vamos a ver un poco más detallado cuando veamos lo que son el registro de las transacciones. Y finalmente lo que sería un balance de comprobación. El balance de comprobación es lo que se conoce hoy como el sumas y saldo, donde la suma resta de todas las cuentas o los movimientos al final me tiene que dar 0. Bueno, luego tenemos lo que es la diligencia de los libros en las oficinas mercantiles, auditorías contables, el cierre periódico no regular de las cuentas. Entonces, como ya crece el mercantilismo, ya de alguna u otra manera hace una figura legal que es la inscripción de las empresas en cada una de las instituciones. En ese caso, en ese tiempo serían las oficinas mercantiles. Hoy tenemos lo que es el registro que se hace a través civil, a través de las distintas instituciones donde yo registro la empresa y digo, bueno, ya se registra como, así como a uno lo registran como persona natural, también las empresas se registran como personas jurídicas que tienen deberes, responsabilidades y tienen derechos.
Entonces, dentro de esto, como nacen ya estas figuras, las distintas sociedades en su momento que se van creando, entonces se registran y se llevan a partir de los libros. Ya se hacen auditorías contables, que básicamente es una de las principales características que tiene la contabilidad, es el control, es para asegurarnos qué es lo que realmente se está contabilizando y se está haciendo bien. Y el cierre periódico no regular. Hoy hay cierres periódicos que se hacen anual, sí o sí es obligatorio. Cerrar, presentar un balance, hacer auditorías, etcétera. Pero las grandes empresas hoy lo tienen que hacer trimestral, semestral, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a algún, por si necesitan presentarse en un mercado de capitales, entonces requiere este tipo de información trimestral, semestral. O, por ejemplo, si entramos a un banco porque necesitamos financiación, también les va a pedir a una fecha dada. Entonces, en ese entonces el cierre periódico era para poder ya ir cerrando y mirar cómo había sido la evolución, en este caso el patrimonio dado, en un periodo dado. Luego tenemos lo que es el desarrollo de las operaciones de crédito. Entonces aquí, como ven, ya es el nacimiento de las sociedades mercantiles y la representación comercial bajo la forma de contratos. Los contratos básicamente es que al inicio de una compañía, cuando se constituye una organización, una empresa, se hace a través de un contrato o estatuto donde, dependiendo del tipo de sociedad, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima, si es una sociedad unipersonal, si es una sociedad en comandita por acciones, se tiene que establecer bajo la forma de contrato y en función de eso también se hace el aporte de capital, si es por cuotas, si es por acciones, el tipo de los socios, el porcentaje de capital aportado, la participación de cada uno de los socios. Entonces esto se hace a través de lo que se conoce como contratos, que viene evolucionando a través de la historia. Y finalmente tenemos lo que es la aparición del mercantilismo, que sería la antesala del capitalismo, que de alguna u otra manera, a través de la historia sabemos que el capitalismo es un fenómeno que hasta hoy en día ha subsistido, es el único sistema que se mantiene estable a través de la historia. Entonces, ¿qué podemos observar dentro de este periodo? Un proceso contable que finaliza en un sistema más completo, porque como ven, de acuerdo a la necesidad, porque ya aparece el mercantilismo y ya el tipo de transacciones se vuelve un poco más compleja. Se llega hasta la partida doble y es el resultado de las dinámicas de la empresa en su entorno económico, político y social. Vamos al tercer periodo, donde tenemos el periodo de expansión y consolidación de la partida doble, o conocido también como periodo de desarrollo del contismo o clásico, que va de 1494 hasta 1840. Es un periodo en el que no hay avances técnicos ni científicos de importancia y se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX. No sé si ustedes ya vieron historia y les hablaron sobre la edad del oscurantismo, donde se dicen que no, se le llama edad del oscurantismo porque no apareció absolutamente nada. Nada nuevo, nada innovador, es como que si el mundo se hubiera quedado quieto. Por eso se le llama, o sea, no hay datos o no hay dato dentro de la historia que nos diga qué pasó en este periodo. Básicamente desde 1494 hasta 1840. Pero hay algunas características dentro de lo que sería la contabilidad. Entonces, aquí se desarrolla en la etapa del mercantilismo y el surgimiento del capitalismo, que viene del periodo anterior. Se caracteriza por la generalización universal del uso de la partida doble. Otrora existía la partida simple. ¿Cuál es la diferencia entre la partida doble y la partida simple? La partida simple solamente involucraba dos cuentas, que podría ser ingresos y todos los gastos. Esto podría ser, por ejemplo, esto se utiliza con el sueldo o salario de los empleados que hay en las distintas organizaciones o instituciones, ya sea desde lo público o lo privado.
mientras que la partida doble involucra más de 2 cuentas porque las transacciones se volvieron más complejas y como al final tiene que balancear el sumas y saldo, es decir, da cero, entonces hubo la necesidad de incorporar de 3, la incorporación de 2, 3 o hasta más cuentas para poder balancear, porque un asiento contable sí o sí, tanto el debe como el haber, debe dar sumas iguales. Entonces, la diferencia es eso, como ya vimos, la partida simple son el uso de 2 cuentas, la partida doble es el uso de 2 o más cuentas. Hubo un limitado avance metodológico que se concreta en la introducción de principios de valoración de inventario, es decir, ya se introduce la valoración, cuánto vale mi inventario, lo que tengo en stock al final de un periodo de producción, porque hoy en día, bueno, saben que eso puede variar de precios, más en un país como la Argentina, donde si yo tengo mercadería en stock, si tiene relación, si está en dólares, me va a afectar por el tipo de cambio, ya sea en más o menos, de acuerdo al tipo de cambio, si aumenta o disminuye, por la inflación en términos de valores corrientes, que sería el costo de reposición, cuánto me impacta ese precio, por la inflación sabemos que tiende a subir, entonces ya el precio de esa mercadería me sube, ya no es lo mismo, entonces, ¿cómo va a quedar valuado? En este caso, el inventario. La determinación del resultado del ejercicio para cada periodo. Esto quiere decir que ya la empresa sí o sí necesitaba saber cuál era el resultado que le generaba a un determinado periodo. Y la realización de balances generales a intervalos específicos. Entonces ya no solamente era eventualmente generar un balance a ver cómo estamos hoy, si crecimos o no crecimos, sino que ya se hacía en periodos específicos que podrían ser anuales, semestrales, trimestrales, o aquellas empresas, hoy las empresas grandes sí o sí reportan mensualmente porque de acuerdo a eso se toman decisiones, que más adelante vamos a ver por qué la necesidad de que estas empresas que tienen en términos operacionales son grandes, deben sí o sí reportar mensualmente. Tenemos aquí la aparición de la suma publicada en Venecia en el año 1494, donde de alguna u otra manera define cuál un antes y un después de la disciplina contable. Aquí les estoy hablando de la obra de Luca Pacioli, en donde básicamente es el primer libro donde se habla o Luca Pacioli hace mención a lo que sería la contabilidad. Entonces, es considerada la obra más importante de Pacioli, que reúne todos los conocimientos expuestos hasta entonces en sus otros escritos. ¿Qué contiene este libro? Entonces, tiene el Tratado de Computus et Scripturis, esto es latín, chicos, que se considera la primera exposición impresa de la contabilidad por partida doble y constituye la tercera parte principal de la suma, porque el libro es Suma Aritmética Geométrica de Pacioli, ¿no? Es grande, sino que tiene un capítulo que es el Tratado de Computus Scripturis, que básicamente tiene que ver o hace alusión a la contabilidad. Entonces, ¿qué contiene el tratado? Reglas, modos, medios y vías de llevar las cuentas y las escrituras de los mercaderes. Entonces, otrora obviamente que se tenía tiendas, establecimientos. Hoy en día ya tenemos grandes corporaciones, negocios a nivel mundial que se conocen como emporios mercantiles. Y
Se refiere la obra a los 3 libros principales de llevar por todo mercader, como era el borrador, que ya lo habíamos visto, que son las anotaciones diarias y los registros diarios, el diario y el mayor, que es lo que permite la sumarización de cada una de las cuentas para saber cuánto tengo en caja, cuánto tengo en bancos, cuánto tengo en inventarios y cómo se compone el saldo de esas cuentas. Hubo una difusión rápida de la partida doble en las regiones más comerciales y financieras de Europa en ese entonces, como era Italia, Alemania, Inglaterra, España y Países Bajos. Durante el siglo XVI, básicamente respondía a la necesidad real y de adaptación de los registros a las nuevas complejas operaciones económicas. Como ya entró el auge del capitalismo, ya el capitalismo sabemos que evolucionó y de alguna u otra manera ya atravesó fronteras a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, las operaciones o transacciones económicas se volvieron un poco más complejas. Y por eso la necesidad de usar otro método de contabilización, y aquí aparece lo que es la partida doble. Entonces, como podemos ver en el desarrollo de la contabilidad dentro de esta época, aquí debe destacarse la importante posición que ganaron las cuentas de inventario y la teneduría de libros. Ya era necesario tener los libros donde se registraban los hechos y sucesos económicos y la importancia en la determinación de la renta, es decir, generar un resultado, saber si todo el ciclo de operaciones generaba un resultado, ya sea positivo o negativo. Entonces, esto como consecuencia del desarrollo del método de la partida doble, y aquí se establecen también los periodos contables fijos, o sea, ya no eran regulares, sino que se establece un periodo en el que se debe cerrar un balance. Se inicia la aplicación del criterio de prudencia. El criterio de prudencia de alguna u otra manera es saber cómo vamos a evaluar, a determinar un resultado, los registros, cómo los vamos a hacer. Y se materializa en la contabilización. Básicamente la prudencia es del valor más bajo, es decir, yo no puedo decir tomar el inventario, evaluémoslo al precio más alto, no, al contrario, hoy se hace entre el menor, entre el costo de reposición y el valor neto de realización. Que básicamente esta situación fue influenciada por las quiebras fraudulentas ocurridas en esos tiempos en Francia. Entonces, si ustedes habrán escuchado a través de la historia y lo van a ver durante toda la carrera, más cuando ven auditoría a los contadores, los fraudes contables, que básicamente fue la inflación, básicamente, de los precios a un valor muy alto, en donde de alguna u otra manera se disfrazaban las cifras para poder generar resultados o buenos resultados positivos. Entonces, por eso se aplica el criterio de prudencia que viene desde ese entonces y se sigue aplicando hoy en día. Y vamos con el cuarto y último periodo, que es el periodo científico, que comienza en el siglo XIX y se extiende hasta nuestros días. Este comienza en 1840, fecha de publicación de la obra de Francesco Villa, quien fue líder de la escuela lombarda, y recoge la separación, básicamente entre lo que es la teneduría de libros y la ciencia de la contabilidad orientada hacia problemas económicos administrativos, y dura hasta nuestros días. Entonces, hoy sí o sí, aquí es donde ya de alguna u otra manera, como hablamos de periodo científico, ya no decimos que la contabilidad es el mero hecho del registro de los hechos o sucesos económicos, sino que la contabilidad ya de alguna u otra manera está orientada hacia problemas económicos y administrativos, es decir, que la información, los registros contables, se toman decisiones desde lo económico, también desde lo social y lo ambiental que tenemos hoy en día, que es otra de las problemáticas a nivel mundial, porque ya no solo la contabilidad en términos financieros, sino que ahorita que veamos segmentos contables, vamos a ver un poquito más. Entonces,
Básicamente, este es un siglo, en el siglo XIX se denomina lo que es el siglo de contrastes, porque en él se asiste a un importante esfuerzo de elevar la contabilidad a la altura de a la altura de una técnica realmente científica, es decir, que la contabilidad es mucho más que el mero registro. Eso es la parte técnica de la contabilidad. Pero como profesionales contables tenemos que estar allí para ver cuáles, resolver los problemas que se generan, ver cómo se representan y que esa representación numérica sirva para aquellos que toman decisiones, que son los usuarios de la contabilidad, como son los inversionistas, los proveedores, los clientes, los empleados y otro grupo de interés, tomen decisiones sobre esos números que están representados a través de la contabilidad. Entonces, este periodo también es conocido como el siglo de la organización científica, en donde ya las empresas, por la evolución que ha habido con el tiempo, las dinámicas de la economía y la evolución también de las transacciones más complejas, hoy en día también de alguna u otra manera se generan otro tipo de problemas y otro tipo de necesidades para todas las disciplinas, no solamente para la contabilidad, ¿no? Sino que todas que entraban a mirar en todo este tipo de evolución y auge en lo que era la organización científica, porque hay más empresas, muchos otros tipos de actividades u operaciones que se registran, ya no solamente era la prestación del servicio, ya no solamente era la agricultura, la ganadería, sino que entran otro tipo de actividades comerciales en un contexto económico. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba esto? Básicamente que la técnica contable, entonces, buscar el camino de prestar el servicio que razonablemente puede esperarse de ella. Es decir, porque como ya aparecen las nuevas disciplinas de la organización científica y la economía, lo cual de alguna u otra manera esto obligó a la contabilidad a considerarse desde un nuevo ángulo y ya no como una técnica autónoma de llevar registros contables. Entonces, aquí la contabilidad comenzó a desempeñar un papel o un rol importante al contribuir con la racionalidad científica de la empresa. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que esta importante cédula económica y social pueda cumplir su propio cometido de lograr la máxima eficacia y utilidad. Esto es decir, que la información contable o que la representación numérica que se hace a través de la contabilidad sirva para la toma de decisiones y no solamente registrar un hecho suceso económico. Entonces, de alguna u otra manera, como lo digo, y esto no solamente para un fin empresarial en términos económicos y financieros, sino para la sociedad en general. Es decir, contribuir con el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la población, donde el crecimiento vaya de la mano de la equidad y la justicia. También de la responsabilidad social, en donde la gestión ambiental, porque ya tenemos hoy el problema ambiental y donde hoy dentro de los segmentos contables tenemos lo que es la contabilidad social y ambiental, también se constituye en un pilar básico para satisfacer las necesidades actuales, incluso la viabilidad o continuidad del futuro. ¿Por qué? Porque hoy las empresas sí o sí tienen que de alguna u otra manera rendir cuentas sobre el impacto que genera en términos sociales, en términos económicos y cómo esto impacta en la sociedad y el medio ambiente. Bueno, entonces, como podemos ver, el pensamiento contable desde este periodo puede dividirse atendiendo a las distintas corrientes doctrinales y que en ese entonces se responde dentro de las más importantes o las que se consideraban más importantes, tenemos las siguientes. Bueno, aquí tenemos de alguna u otra manera, bueno, en el periodo científico, como ya lo vimos, nacen lo que son las distintas doctrinas o lo que se conoce como las escuelas y que tienen un objeto de estudio. Entonces, dentro de las doctrinas tenemos primero
la doctrina jurídico-personalista, que básicamente nos habla de la teoría personalista de la escuela cervoniana. Esta consideraba que el objeto de estudio de la contabilidad correspondía con los derechos y las obligaciones de los sujetos que participaban en la administración del patrimonio. Y por extensión, la teoría jurídica considera que todo asiento o anotación contable traduce un hecho jurídico. Entonces, como vemos aquí, dentro de las escuelas, lo que básicamente era, se comenzó a estudiar la contabilidad como disciplina y bueno, desde la personalista se dice que son derechos y obligaciones de los sujetos que administran el patrimonio. Es decir, de alguna u otra manera hay que explicar cuál es la evolución del patrimonio neto, por qué aumenta y por qué disminuye. Y desde la jurídica, como nos dice, todo asiento o anotación contable traduce en hecho jurídico, es decir, que debe estar representado. Esto básicamente, respaldado por un documento, como es lo que tenemos hoy, una factura, ya sea de una compra o una venta, una escritura por la compra de una casa, un contrato social o estatuto de constitución de una empresa cuando se constituye la empresa. Entonces, esto sería más o menos desde la teoría jurídica. Luego tenemos la doctrina contista y neocontista. Aquí, la escuela contista está vinculada a la personificación de las cuentas. Entonces, por eso se llama contista, es decir, darle un nombre a la cuenta y un código. Y los neocontistas se preocupan por la noción de valor captada y manifestada a través de las cuentas. ¿Qué entendemos por la noción de valor? Básicamente es darle un valor. Eso es, cuando hacemos los registros contables, es qué representa ese importe, que no es solamente un valor de 1 más 1 es 2 y ya. No, sino qué representa ese valor que está en esa cuenta o que determina el saldo de una determinada cuenta. Y luego tenemos el enfoque económico. Desde el enfoque económico, bueno, se parte de la noción del valor, del neocontismo, es decir, de darle un valor. Y este enfoque abandona el personalismo de las cuentas hacia la contabilidad como sistema de control y administración de las haciendas. Como ya les había dicho, básicamente la contabilidad tiene una de las características más importantes, que es el control. Entonces, entre las doctrinas con planeamientos económicos desde el enfoque económico, tenemos primero el controlismo, que aquí tenemos a Fabio de Vesta, donde nos dice que la contabilidad como ciencia nos habla de la contabilidad como ciencia del control económico. Entonces, defiende las cuentas que captan los valores de las cosas, bienes o elementos patrimoniales y sus variaciones, para luego transformarse en controlismo al dirigir la atención de la contabilidad hacia el control de la riqueza hacendal. Entonces, cuando veamos variaciones patrimoniales, ahí es donde vamos a analizar qué tipo de variaciones, si es permutativa, porque solamente son patrimoniales y no impactan el resultado, o es una variación modificativa, es decir, que aumenta el patrimonio y por lo tanto impacta en el resultado, y esto nos puede generar, aquí ya se determina un resultado, entonces es analizar este tipo de variaciones. Luego tenemos el hacendalismo, que básicamente es la conducción de la sociedad a cumplir una finalidad. Entonces, dentro de este enfoque económico que es el hacendalismo, la contabilidad abarca todos los problemas de la hacienda, incluyendo la investigación de sus órganos y sus funciones, es decir, de los directivos. Aquí se le concede una importancia superior al de la administración. Como reacción aparece la escuela industrialista, que es de Taylor, que cuando ustedes vean administración, muy seguramente les van a hablar de estos personajes. Entonces, como vemos aquí, como ya les dije, las haciendas es que conducen a la sociedad a cumplir una finalidad, es decir, cuál es el objeto o la finalidad de la empresa. Luego tenemos la escuela de la economía hacendal, donde tenemos a Gino Zappa,
Y él define la economía hacendal como la ciencia que estudia las condiciones de existencia y las manifestaciones de vida de las haciendas. Y aquí distingue dentro de ella 3 disciplinas: la organización, la técnica administrativa y la contabilidad, a la que reduce al respecto del registro. Entonces, la escuela de la economía hacendal reduce a la contabilidad, que solamente es el registro. Entonces, como podemos ver aquí, las distintas escuelas, desde el enfoque económico, son esa discusión, ¿no?, de la contabilidad en términos de qué hace la contabilidad, para qué sirve la contabilidad. Ahora pasemos a la escuela anglosajona. Bueno, donde básicamente ya tenemos lo que sería, nos determinan los conceptos y las definiciones de lo que podemos llegar a entender y comprender por contabilidad. Entonces, estas definiciones son brindadas por un conjunto de instituciones y autores que se han dedicado al estudio de la teoría contable. Entonces, primero tenemos la escuela anglosajona, que es una institución de contadores de los Estados Unidos, donde nos dice que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir. También nos dice que es el proceso de identificar, medir y comunicar la información económica, y que la contabilidad comprende un cuerpo de principios legales, industriales, comerciales y financieros. También desde la escuela anglosajona se define que la contabilidad comprende varias ramas, como es las distintas, la contabilidad general, la contabilidad gerencial, la contabilidad gubernamental. Hoy tenemos lo que son los segmentos contables, donde se habla sobre la contabilidad patrimonial o financiera, que presenta y es la representación a través de los balances o los estados contables al cierre de un periodo. Luego tenemos la contabilidad de gestión o gerencial, que tiene que ver con el presupuesto y otro tipo de información interna de la empresa. Luego tenemos la contabilidad gubernamental, que sería la contabilidad pública, la de los estados, los gobiernos. Luego tenemos la contabilidad económica, donde ya básicamente habla de que esta ya es un tipo de, viene desde la macroeconomía, donde ya se rinden cuentas sobre a nivel macro de cada país. Y la última que tenemos es la contabilidad socioambiental, donde ya se mire cuál es el impacto de las empresas en términos económicos, sociales y ambientales. Bueno, ahora pasamos entonces. Aquí podemos ver ver que la doctrina anglosajona se ha estructurado sobre la base de prácticas y parte de necesidades ya existentes. Entonces, esta como tal no define los conceptos medulares de la estructura contable. Ahora pasemos a la doctrina europeo continental. Esta escuela, digamos que tiene una línea científica donde influye en el pensamiento de algunos autores latinoamericanos, y se incluyen algunos tratadistas italianos, como fue Fabio Esta, que lo vimos en la escuela anterior, donde está en el controlismo. Y quien fue de alguna u otra manera, vimos un precursor del hacendalismo. Entonces, aquí en esta escuela, desde la doctrina europeo continental, la contabilidad es vista desde un enfoque teórico. Aquí se analizan las leyes del control económico de las empresas y vista desde un enfoque práctico aplicado a dichos conocimientos teóricos. Y bueno, acá ya de alguna u otra manera se eleva la contabilidad a un estatus de ciencia. Entonces se dice que la contabilidad es la ciencia que enseña las reglas que permite registrar las operaciones efectuadas. Entonces, básicamente todos los hechos o sucesos económicos y los registros, que básicamente uno cuando ya está en la práctica los ve fáciles, pero como les digo, todos esos registros que nosotros hacemos ya están avalados por unas leyes, en este caso en Argentina la CRT 16,
las RT, perdón, que son las normas argentinas. La RT 16 es el marco conceptual de las normas, hoy ya definidas en la RT 54 versión 59, que son las NUA, que son las normas unificadas de Argentina, que ya tienen algunos cambios con algunas adaptaciones a las normas internacionales de información financiera, donde cambian muchas cosas en términos de exposición de la información. Bueno, todo esto, como les digo, cada registro contable que hacemos, que en la práctica parece fácil, ya está determinado por las normas donde nos dice cómo se debe registrar, cuál es la naturaleza de las cuentas, ciertas transacciones, cómo se deben registrar, cómo que deben quedar evaluados, cómo se deben medir y también cómo se deben exponer. Entonces, en esta doctrina entonces se establece que la contabilidad trata aspectos económicos de la gestión de empresa. ¿Por qué? Porque una empresa tiene operaciones básicas que se conocen como hechos o sucesos económicos que de alguna u otra manera se relacionan con la registración de operaciones y esas operaciones o esos registros determinan un saldo en cada una de las cuentas que se debe interpretar ese hecho económico. En esta escuela no se tienen en cuenta las normas contables como son los principios de contabilidad según la doctrina anglosajona, que ya es un poco más teórica. Bueno, aquí es un poquito sobre la definición de la contabilidad. A grosso modo se los voy a hablar, que básicamente aquí traigo a colación a Enrique Herscher, donde él dice que la contabilidad, para poder entender y comprender la contabilidad, él la relaciona con la fábrica de ladrillos. La fábrica de ladrillos tiene un conjunto de cosas para poder llegar al final un ladrillo. No es que el ladrillo se hace por sí solo, ¿no? Tiene unos principios que es saber hacer el ladrillo, conocer la masilla para elaborar el ladrillo, conocer, establecer moldes, medidas, tiempos de secado que se hace a través de un proceso que al final llega a un producto final que es el ladrillo. Lo mismo pasa con la contabilidad. La contabilidad también es un proceso que tiene un conjunto de principios que establecen las normas y las reglas de cómo se va a registrar los hechos y los sucesos económicos a través de un proceso que se aprende, la técnica contable de la registración de esos hechos o sucesos económicos, donde conocemos las distintas cuentas, la naturaleza de las cuentas. Y esto se hace a través de un proceso que es el sistema contable, donde aquellos que estamos en la parte de la registración contable, alimentamos el sistema contable. Un sistema contable que una vez capta todos estos datos, los organiza, que es alimentado por nosotros mismos, para que al final nos dé un producto final. ¿Cuál sería ese producto final? Serían los informes contables. Informes contables que sirven para la toma de decisiones de los distintos usuarios que están interesados en esta información. Bueno, aquí llegan algunas discusiones sobre la contabilidad, si es una ciencia, si es un arte o si es una técnica. Para eso tenemos que saber qué es ciencia, qué es arte y qué es técnica. Aquí traigo a colación a Mario Bunge, quien es un filósofo y epistemólogo argentino, también fue físico, ya murió a los 100 años, entonces muy reconocido a nivel mundial, donde él define, como les digo, para saber entrar en estas discusiones de si la contabilidad es ciencia, arte o técnica, tenemos que conocer los conceptos o las definiciones de ciencia, arte y técnica. Eso de alguna u otra manera ya nos permite a nosotros poder decir con apropiación qué es o qué entendemos por contabilidad. Aquí traigo a colación algunos autores argentinos destacados de la Universidad de Buenos Aires. Primero traigo a William Chapman, donde nos dice que la contabilidad es un postulado teórico de validez práctica comprobada.
adaptada para el registro, la clasificación y el resumen racional de los hechos y hechos de carácter económico financiero que afectan a las personas de existencia ideal o jurídica, que son las empresas, ¿no? Con el objeto de informar en términos monetarios principalmente acerca del estado de un patrimonio a una fecha dada y de la evolución experimentada por él durante un periodo determinado. Aquí, sin interpretar la contabilidad, se rige por conceptos rígidos, inflexibles, a manera de leyes. Aquí, dentro de esta definición, como podemos ver, existen postulados o criterios básicos de aceptación corriente entre los expertos que sirven de guía de la actividad contable. Entonces, como podemos ver, dice que todo esto es una teoría que se valida sí o sí con la práctica. Luego tenemos al doctor Carlos García Casella, también de la casa. Él murió hace 2 años, es un profesor muy reconocido y ya en los últimos años estaba en la UBA como consultor. Entonces, él nos dice, él es una persona muy estudiada, la cual elevó a la contabilidad como ciencia. Entonces, él nos dice que la contabilidad es una ciencia aplicada que se ocupa de la descripción cuantitativa y de la proyección de la existencia y circularización de objetos diversos en cada ente u organización social. Es vista el cumplimiento de sus metas a través de un método basada de un conjunto de postulados. Entonces, él pudo elevar la contabilidad o la ciencia aplicada porque elaboró básicamente 11 supuestos básicos donde definen que la contabilidad sí es una ciencia aplicada. No voy a leer ni a describirle los 11 supuestos básicos, pero esto es, digamos, el avance o el aporte que le hizo el doctor Carlos García a la disciplina contable. Y finalmente tenemos a Enrique Fowler Newton, que muchos de ustedes se habrán escuchado de él, van a tener algunos libros de él durante toda la carrera. ¿Qué dice Enrique Fowler Newton? Dice que la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, los bienes de propiedad de terceros y su poder y ciertas contingencias. Produce cierta información, como ya lo vimos anteriormente, que sirve para la toma de decisiones de los administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. Esto básicamente es para el control de los recursos de terceros puesto en cada una de las organizaciones. Bueno, chicos, hasta allí llegaríamos un poquito con lo que sería la historia de la contabilidad y la evolución y algunas definiciones frente a esto. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta sobre esto? ¿Esta es la única clase que se va a tomar de este tema? ¿De historia de la contabilidad? Sí. Ok, ¿Por qué? perfecto. No, preguntaron. De historia de la contabilidad, sí. Esta es la única clase. Luego van a venir con segmentos contables, un poquito sobre eso. Bueno, aquí, entonces, otros aspectos parciales sobre la historia de la contabilidad es, de alguna manera, es qué podemos entender, ¿no? Desde las distintas definiciones de la contabilidad. Y bueno, aquí se parte de estos, aquí traigo a colación Ahmed Riaz Belkawoui sobre, bueno, algunas definiciones que se podrían entender desde la contabilidad. Entonces, él nos habla de la contabilidad como una ideología.
aquí dice, trae a colación a Carlos Marr y a Max Weber y Heilbronn, básicamente son teóricos economistas a nivel mundial, donde opinan que la contabilidad es un fenómeno ideológico que legitima los acuerdos sociales, económicos y políticos. ¿Esto qué es? Que de alguna u otra manera la contabilidad en el registro de todas estas transacciones, hechos o sucesos económicos sirve para legitimar. Y no solamente hablo de la parte buena de la contabilidad, que es la representación numérica que sirve para la toma de decisiones, sino que también legitima o legitimó en su momento lo que fueron los fraudes contables, económicos y financieros. Entonces, cuando hablamos de legitimación es eso, que se presta el servicio para ser utilizada para otro tipo de transacciones, en este caso, que de alguna u otra forma no son la mejor parte de la contabilidad. Luego tenemos la contabilidad como un lenguaje. Sabemos que dentro de la contabilidad existen símbolos, números y también reglas gramaticales que utilizan todos los contadores o utilizamos los contadores y que hacen de la contabilidad un lenguaje. Es conocer la interpretación de esos números que solamente, y en eso sí tenemos mucha ventaja los contadores, porque solo los que hacemos la contabilidad entendemos qué significan los números que están dentro de esas transacciones. Luego tenemos la contabilidad como un registro histórico. Entonces, la contabilidad que llevamos hoy, la financiera, se basa de hechos o sucesos económicos en el pasado. Yo hoy, en un determinado momento, por ejemplo, hoy estamos cerrando balances que cerraron la contabilidad el 31 de diciembre. Entonces, hoy yo represento en los estados contables lo que pasó en un periodo determinado, que sería en este caso el 2025, es decir, todo lo que pasó en el 2025. Por eso se habla de la contabilidad como un registro histórico, que básicamente lo que se da a conocer es la historia de los recursos de los dueños administrativos por la gerencia. ¿Y qué se distingue aquí cuando presentamos el periodo de custodia, es decir, una fecha, un periodo donde surgieron las transacciones, el periodo de utilización de esos activos, la venta, compra, la incorporación al patrimonio de esos bienes y obviamente un periodo de apertura, es decir, cómo fue el saldo del inicio, que sería el 1 de enero del 2025, y una fecha de cierre que sería el 31 de diciembre, cómo está la empresa, desde el inicio hasta el cierre, es decir, la apertura y el cierre del ejercicio, cómo evolucionó, aumentó, disminuyó y cuáles fueron las causas de esa disminución o variación de lo que sería el patrimonio neto y obviamente cuál fue el impacto del resultado, negativo o positivo, y cuál fue las causas de ese resultado positivo o negativo. Luego tenemos la contabilidad como un reflejo de la realidad económica. Entonces nosotros ya sabemos que hoy estoy cerrando la contabilidad al 31 de diciembre y donde yo le represento cómo está la empresa hoy en términos numéricos, con qué cuenta, cuál es el patrimonio neto de la empresa hoy y con qué activos o recursos cuenta, para seguir con algo muy importante que dentro de las normas argentinas se establece en la RT 16, que es lo que se conoce como negocio en marcha o continuidad de la empresa. Entonces, por eso es que refleja una realidad económica. Hoy, como es una fotografía, cómo estamos hoy en términos económicos y financieros. Luego tenemos la contabilidad como un sistema de información, sí, porque al final todo el proceso contable nos elabora un producto, que en este caso es todos los informes contables, que sirven para la toma de decisiones, que se hace a través de lo que es la implementación de un sistema contable conocido como software contable, que de acuerdo a la complejidad de la empresa, como ya les dije, no es lo mismo un software contable para una empresa que presta servicios que para una empresa agrícola o ganadera, porque el tipo de transacciones
son un poco más complejas y es necesario que el sistema tenga la capacidad de procesar toda esta información y el final o el producto final sea que nos dé un informe que nos permita tener la elaboración en forma resumida de todos los registros contables. Luego tenemos la contabilidad como una mercancía, ¿sí? Hoy en día, bueno, nuestra profesión es la prestación de los servicios, que sería como una especie de commodity dentro de la actividad económica. Nosotros estamos dentro del mercado, prestamos nuestros servicios que tienen un valor, en este caso sería un precio, ya sea por un sueldo, un salario fijo, o ya sea por el tipo de trabajo que hacemos, que lo reglamenta básicamente el Consejo Contable, cuál es, de acuerdo a la complejidad y la tarea contable que se realice, se le pone un precio en términos monetarios. Bueno, chicos, esto sería, bueno, la última parte que tenemos aquí de la contabilidad y terminaríamos con lo que sería la historia de la contabilidad. ¿Tienen alguna duda o algo más sobre esto, chicos? No, profe. Hola. Hola. Sí, no me queda claro si la contabilidad se lo define como arte, ciencia o técnica o una sola cosa o las tres cosas. Bueno, ahí te tocaría pues leer un poquito, porque eso, a ver, vuelvo y te digo, en todo lo que he dicho de la historia y la contabilidad y la evolución, es que la contabilidad no solamente es el mero registro de las operaciones, sino que la contabilidad es un poco más que solamente la técnica que se rige con el registro de la contabilidad. La contabilidad no es registrar asientos contables, la contabilidad tiene un fin que es que sirva, que la información que se registra sirva para la toma de decisiones. Es el análisis y la interpretación de esos números que representan una realidad. Entonces, de acuerdo a todo lo que te he contado, tú defines en qué nivel pones a la contabilidad. ¿Algo más, chicos? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, Por chicos, mi parte, entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya le digo a John que suba al campus el material. Y bueno, ya la próxima semana, bueno, ya siguen avanzando un poquito con la y que también suba el cronograma para que ustedes lo tengan allí. También vayan viendo los temas que se van a ir dando en cada una de las clases. Profe, quería preguntar algo además. ¿Sí? Sí, en el parcial de esto, ¿hay algo en específico que tendríamos que leer para profundizar más y que entre en el parcial sobre esto específicamente? Sí, básicamente ustedes tienen y John el libro que ustedes utilizan es teoría contable y teoría contable y teoría contable aplicada. Creo que esos están en el campus. Si no están, le digo a John que lo suba, ¿listo? Ahí tienen un poco más desarrollado todas las clases. Me refería a esta clase específicamente porque, digo, tal vez entra algo Sí, de esto en el parcial. sí, en el parcial entra. Está Que es bien, historia gracias. y evolución de la contabilidad, sí entra. Profe, yo Ujú, tenía otra consulta acerca de la bibliografía porque la clase pasada, que fue la de ayer, el ujú. profe mandó que había la bibliografía que era teoría contable y contabilidad, sistemas y procesos. Y él Ok, dijo como que, o sea, nosotros tenemos que ir y buscar un capítulo que esté de acuerdo a la clase dada, o sea, como que no te va a decir, bueno, tenés que leer este capítulo este. no, O a sea, ver, yo quería si saber. ustedes tienen teoría contable y teoría contable aplicada, claro, ustedes van y buscan en el índice. Todos los libros tienen un índice. Y ustedes van a ir y ver el temato de acuerdo al cronograma o la clase vista, van y buscan en el índice el tema que se relaciona
con esa temática. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes, no sé si tienen a la mano ya teoría contable aplicada o el libro de teoría, y van a ver que en uno de los capítulos dice historia de la contabilidad. Y ahí está todo definido. Sí, no tenemos en el campus ese libro. ¿No lo tienen? ¿Teoría contable no lo tienen? Teoría contable, uno sí ya lo conseguimos, como Exacto. Ángeles mencionó. Ahí está la teoría contable y lo van a El ver en tema los es libros. que en el campus, o sea, hay, o sea, sí hay, digamos, hay partes de libros, pero hay como un montón. O sea, Claro, es que, a ver, vuelvo y te digo, yo no te voy a definir un libro o dos libros. Te doy una temática dada porque los PowerPoint no son elaborados con un solo libro. El PowerPoint es el resumen y donde tomamos de distintos libros. Entonces, tú vas y lees, si crees que necesitas complementación, vas y lees el capítulo de la bibliografía que te dieron. Yo les estoy dando dos, teoría contable y teoría contable aplicada. Vas y buscas y ves que te puede complementar sobre lo que se dijo en clase y te ayuda a reforzar el concepto, está bien, porque te va a hablar de lo mismo, sino que de una forma más extendida. Si la chica que me dice que tiene teoría contable va al capítulo, porque en este momento no lo tengo a la mano el libro, pero no les vamos a decir qué capítulo es, qué páginas son, de dónde hasta dónde lean, no. Se da el tema y ahí está la bibliografía y ustedes la buscan y complementan. A través de la lectura lo que hacen es complementar. Los PowerPoint son una guía de lectura. Entonces ustedes lo que hacen es complementar si creen que es necesario. Muchas veces dicen, no, a mí me basta solo con el PowerPoint. Bueno, si cree que es suficiente, está perfecto. Entonces, cada uno de ustedes lo que hace es ese trabajo. No es que le vamos a decir, está en tal página, de las 7 a las 10, ahí pueden, hasta allí pueden leer. No, van, leen y complementan lo que ustedes creen que es necesario. entonces el libro que nos mandó el profe, que es Contabilidad, Sistemas y Procesos, o sea, que ese que vos no mencionaste, también, o sea, Yo no entra, lo conozco. ¿Quién se los envió ese libro? no me acuerdo el nombre El del profesor profe. de ayer fue martes. Sí, Hugo. sí, Hugo. Hugo. Ok, listo. No lo conozco el libro o tal vez no lo tengo presente. Pero si el tema que les dio Hugo está dentro de ese libro, búsquenlo. Y estoy segura, ayer que les dio Hugo, ¿me recuerdan, por favor? Organizaciones y sociedades. Ah, sociedades y organizaciones. En cualquiera de los 3 libros que ustedes me están hablando pueden encontrarlo. Ahí encuentran. O sea, es cuestión de ir a buscar al índice. Ustedes, todos los libros tienen un índice donde dice el título. Si alguien tiene a la mano del libro de teoría contable, ayúdeme a buscar y dígame en qué capítulo está, para que te diga. ¿Alguien lo tiene a la mano el libro? Sí, acá. Esto, ve al índice y dime si la clase de hoy. eh, Acá, evolución histórica de la contabilidad. Está en el capítulo 2. Hola, ¿lo encontraste? Sí, sí, acabo de decir que estaba en el capítulo Ah, 2. listo. Es que yo fui a ver si lo tenía a la mano el libro. Entonces, si ustedes van a teoría contable o teoría contable aplicada, que es el otro, y ahí van a encontrar en el índice todos los libros. Entonces, ahí ahorita les hago una acotación sobre la clase de sociedades.
Entonces, si ustedes van a ver, ahí lo encuentran. Me dijiste que en el capítulo, La clase de hoy está en el capítulo 2, que dice en el Sistema de capítulo Información. Sistema de Información Contable, que no lo dice en el título, pero si estudian, si leen un poquito, lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar más detallado. Como ya les dije, el PowerPoint es una guía. Entonces ustedes van listos. Se dio en la primera parte, la escuela del periodo empírico. ¿Qué me dice el periodo empírico? Se dio en la última, las doctrinas contables. ¿Qué me habla sobre las doctrinas contables? Eso es reforzar. Entonces partan de la idea que el PowerPoint es una guía. Y así no se dé un PowerPoint en las clases porque no se alcanza a dar todo como se daría en el libro. Entonces lo que hacen ustedes es, la lectura les permite reforzar, complementar, pero sobre todo reforzar el concepto. Y sobre sociedades, que si bien nos habla el libro de sociedades, les aclaro que voy a preguntarle a Hugo, ahorita en un ratico le escribo sobre el libro, porque las sociedades, la clasificación de las sociedades, ustedes las tienen que actualizar, ¿no? No es que, si bien les habla de, a ver, les comparto algo y ustedes me confirman si fue eso lo que vieron. Porque las sociedades sí o sí se tienen que actualizar. No es que hay normas, me imagino que les mandó a ver, bueno, vieron su clasificación de las sociedades, ¿fue cierto? Ahí están viendo el PowerPoint, chicos. Sí, profe. Sí, Esto estamos vieron, viendo. Profe. clasificación de las sociedades, bueno, eso es un poco de historia. Aquí ya entramos. Me imagino que los mandó a la ley 19.550, sociedades comerciales, Sí, ¿sí? sí, esa ley sí. Exacto, entonces deben leerla para tener claro el concepto de sociedad, los pasos para la constitución de una sociedad, el tipo de sociedades. Este cuadrito, por ejemplo, yo lo tengo desactualizado. Entonces ustedes con la última normativa, sí o sí esto, la clasificación de las sociedades hoy en día tienen que ir al Código Civil y Comercial, Ley 19.550. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo miran los distintos instrumentos y todo. Eso sería, entonces, ahí sí tienen que ir. Ya del resto, me imagino que les dio clasificación de las organizaciones, que esto sí es general, esto no ha cambiado. Lo pueden encontrar en teoría contable o lo pueden encontrar en el otro libro. El otro libro tiene como, es el del 2025. ¿O no lo tienen todavía? Todavía. ¿Hola? De los dos que nos dijo Hugo, Sí. sí. Contabilidad, sistemas, procesos, ¿puede ser? Sí, es que la verdad no lo tengo presente el libro. ¿De qué año es? Ay, no lo anoté yo a eso. Ah, pensé que ya lo tenían. Listo. Ah, no lo tienen todavía. Yo ya ahorita le escribo un mensajito por el grupo que tenemos con Hugo y le digo que me lo mire a ver si dijo que estaba en el campus o algo, o cómo El se los van a. profe Hugo No, dijo profe, que como no lo teníamos, que él iba a después buscar los PDFs y ver si los subía y nos iba a mandar. o sea, también nos mandó a buscar como que estaban por internet. O sea, que si nosotros lo buscamos por internet, lo íbamos a encontrar. Ok, entonces si él dice que está por internet, debe estar por internet. Yo miro a ver si John lo puede buscar para que se lo suba al campus. ¿Listo? Dale, profe, muchas Listo, gracias. entonces así lo tienen que buscar. Cada tema lo van buscando porque todos los PowerPoint están alimentados por los libros que cada dueño de cada cátedra nos dice, bueno, vamos a trabajar con estos libros y así lo alimentamos. Y no es un solo libro. Nosotros tomamos adaptaciones, leemos sobre varios libros. Por ejemplo, la historia de la contabilidad, en mi caso la trabajo desde un trabajo investigativo que hice cuando yo era estudiante de la universidad, que lo hice con mínimo para hacer un artículo tengo que tener
30 autores. Entonces recojo partes que me hablan de lo mismo, pero me parece que es mucho más completo un autor. Entonces voy recogiendo partes de cada uno. Ustedes no, ustedes toman un libro y si se relaciona, lo hacen. En este caso ya les estoy dando el de teoría contable. Y falta el otro porque no lo conozco, tal vez sí lo conozco, pero no lo tengo presente. ¿Listo? Profe, Dale, ¿usted profe. sabe cuál sería el tema para la clase del viernes? El tema para la clase del viernes, no tengo el cronograma aquí, porque como te digo, tuvimos que cambiarlo porque no tuvimos en cuenta el lunes, que se supone que es no laboral, y el martes, perdón, que es feriado. Entonces tuvimos que mover un poquito las clases allí, entonces ya me imagino que sigue segmentos contables, pero no lo tengo aquí presente, así que yo le digo a John que lo suba y así ya lo tiene. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo. Bueno, chicos, ¿algo más? Profe, chao. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Suerte, Lindo profe, día. que le vaya bien. Gracias. Chao, gracias.